Vamos a estar hablando, te repito, sobre lo que es el reino de los cielos. Hemos escuchado hablar, hemos escuchado predicaciones, hemos escuchado predicas, creo yo, muchas reflexiones, muchas enseñanzas sobre el reino de los cielos, pero bueno, nunca está de más. Vamos a comenzar esta enseñanza sobre lo que es el reino de los cielos, sobre lo que representa hoy por hoy el reino de los cielos, porque vamos a ver por la escritura que hay como tres fases, de las cuales el mismo Señor Jesucristo habló cuando dijo sobre lo que era el reino de los cielos. Así es que, iglesia, los que están ahí siempre tomando nota, los que están ahí con Biblia en mano también, por favor, como les digo, vamos a entrar pues en materia. Vamos, iglesia, a Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice, de entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí, como te decía, vemos esa primera etapa de lo que era el reino de los cielos, cuando está diciendo pues que el reino de los cielos se ha acercado. Pero hay una condición ahí, ¿no? Dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, lo que nos quiere, lo que nos habla aquí la palabra de una manera muy clara es que el reino de los cielos solo lo pueden alcanzar a tomar todo aquel que entró primero por lo que es el camino, ¿no? Del arrepentimiento. El arrepentimiento es básico, es fundamental y es el primer requisito para poder disfrutar de lo que es el reino de los cielos. Dijo, arrepentidos pues porque el reino de los cielos se ha acercado. Al ver nosotros esta principio, porque este es un principio del reino, de que debemos arrepentirnos. Entonces es el primer llamado que nosotros debemos hacer, ¿no? Y que debemos hacernos o atender mejor nosotros, que es necesario el arrepentimiento para poder nosotros gozar de todos los privilegios que tiene el reino de los cielos. Es muy importante, iglesia, que nosotros enseñemos, instruyamos a aquellos que apenas se están acercando al Señor sobre este principio y que nosotros mismos empecemos a aplicar ese principio en nuestras vidas. Porque por eso es que nos encontramos casos dentro del pueblo, personas que no están gozando del reino de los cielos y no se lo están gozando simplemente porque falta arrepentimiento. Iglesia, sin arrepentimiento, como decimos, como dicen los muchachos, no hay francamente nada. Necesitamos primeramente el arrepentimiento. El arrepentimiento es la llave que abre el reino de los cielos, porque arrepentirse es simplemente declarar, confesar que estamos creyendo en la obra, en lo que sucedió en el madero, en que toda la obra de Cristo Jesús desde su nacimiento hasta su ascensión, no la estamos creyendo y estamos confiando también en su promesa de su pronto regreso. Eso es lo que hace un arrepentido, eso es lo que hacemos nosotros, ¿sí o no? Como arrepentidos que somos, el habernos arrepentido. Y es más, cuando por X, por Y motivo, rompemos, quebrantamos alguna ley del reino de los cielos o algún principio del reino, inmediatamente somos reargüidos por el Espíritu Santo y nos llama a arrepentimiento precisamente para que no perdamos los beneficios de haber conocido a Cristo y los beneficios que trae con Cristo, como es el reino de los cielos. Por eso, te repito, aquí 4:17, Señor dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, teniendo nosotros como tenemos este principio de que el reino de los cielos se acercó y que está entre nosotros, entonces debemos ahora nosotros buscar ser participantes activos, iglesia, activos de lo que es el reino de los cielos. ¿Cómo yo participo del reino de los cielos? ¿Cómo puedo yo participar del reino de los cielos? Pues primero tengo que conocer con más profundidad
con más detalle a través de la escritura lo que realmente es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es que, te repito, hemos escuchado muchas predicaciones. Yo particularmente he enseñado muchas predicaciones. He escuchado algunas enseñanzas sobre este tema y se lleva y se habla es que el reino de los cielos es simplemente para que tú te empoderes, esa frase que está tan de moda, te empoderes de una gran cantidad de cosas que son simplemente o almáticas, sentimentales o emocionales, pero pocas espirituales. Y recuerda lo que el Señor Jesucristo, mi reino no es de este mundo. ¿Qué nos estaba enseñando ahí? Que queremos buscar, como está escrito, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será que añadido. Entonces, el Señor Jesucristo ciertamente siempre habló del reino de los cielos y también habló de las tinieblas y nos enseñó cómo nosotros fuimos tomados, sacados de ahí, del dominio precisamente de las tinieblas, de la oscuridad a su reino de luz. Entonces, por eso te decía que hay tres fases. Una de estas es la primera, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Cuando Cristo estuvo ahí, los fariseos vinieron a, como siempre, a hostigarlo, a molestarlo, a inquirirlo una cantidad de preguntas. Y lo que el Señor les contestó fue, por lo menos dice el versículo 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Fue lo que pasó contigo, fue lo que pasó conmigo, que cuando nosotros conocimos esta belleza del evangelio, entonces pudimos comprender y entender que fuimos precisamente sacados de ahí, de las tinieblas, de la oscuridad, del desconocimiento, de lo apartado que estábamos del Señor, para ser traídos ahora al reino de los cielos. Y muchas veces, mejor, nosotros no disfrutamos de las delicias del reino por desconocimiento, y por ese desconocimiento dejamos de aplicar principios que son del reino de los cielos. Los principios del reino de los cielos los vamos a ver luego. Hoy solo vamos a hablar un poco de lo que es el reino de los cielos como tal, lo que la escritura está hablando del reino de los cielos. Entonces, Lucas capítulo 17, versículos del 20 al 22. Lucas capítulo 17, versículos del 20 al 22, iglesia. Dice la escritura así: preguntado, por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán he aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Tiempo vendrá. Y ya esos tiempos se están acercando, y lastimosamente, desafortunadamente, aquellos que se han dedicado a menospreciar, a rechazar el reino de los cielos, la manifestación del reino, buscarán esas manifestaciones, y ahí está escrito, ya no la verán, no podrán verlo, no podrán recibir lo que ahora han estado rechazando. Ahora, ya vimos una primera fase, que es Mateo 4:17, el reino, porque el reino de los cielos se ha acercado, o sea, está cerca. El reino de los cielos se acercó que a través de Cristo Jesús, porque fue el Padre buscando a la humanidad para salvarla. Eso es la obra de Cristo. Por eso es que el cristianismo es diferente y difiere de lo que es una religión como tal. Una religión es el hombre intentando buscar alcanzar a Dios por cualquier método, basado en sus métodos, basado en su forma y manera de pensar y de actuar. Pero el cristianismo entiende y comprende que fue Dios quien en Cristo Jesús vino a buscar para salvar la humanidad, y eso es lo que nos hace tan agradecidos con el Señor, y a la vez nos hace entender y comprender la grandeza del Señor, nuestra pequeñez, la suficiencia del Señor y nuestra necesidad. Por eso es que todo aquel que ha entendido el reino de los cielos deja de ser autosuficiente y empieza a confiar, a esperar, a entender que depende del Padre eterno. Por eso te digo, el reino de los cielos cambia y transforma las vidas. Y por eso te repito que en ocasiones dejamos de vivir, de gozarnos de esos privilegios del reino de los cielos por el desconocimiento de los principios. Uno de los principios del reino es precisamente
esa, la confianza en Dios, el saber y el entender que dependemos de Él, que ya no es nuestros métodos, sino los métodos del Padre dados a conocer y que podemos entender a través del Espíritu Santo de Dios. La segunda fase es porque el reino de los cielos está entre vosotros. Primero se acercó. Recordemos que aquí el Señor Jesucristo no había todavía comenzado su ministerio como tal, pero en Lucas 17 ya su ministerio está andando, está rodando. Este Mateo 4:17 es apenas el comienzo, porque él dice que fue llevado por el Espíritu Santo después de ser bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Luego, cuando él vence la tentación, vence a Satanás, entonces el Espíritu Santo dice, Padre, está listo, podemos sacarlo al mundo. Entonces viene Jesucristo, empieza su ministerio, y en ese comenzar de su ministerio hizo porque el reino de los cielos está entre vosotros. Porque el reino de los cielos está contenido o estaba contenido en Cristo Jesús. Ahí estaba el reino de los cielos, contenido en Cristo Jesús. Cristo representa y representaba y sigue representando y representará siempre el reino de los cielos, manifestado a los hombres, manifestado a los hombres. Y hay algo grandioso y poderoso, iglesia, que el reino de los cielos también ahora no es solo el que está manifestado a los hombres, sino que se manifiesta a través de los hombres. ¿A través de quién? De ti y de mí, que es la tercera etapa, porque el reino de los cielos está en vosotros, dijo el Señor. O sea, ya está en nosotros, por haber recibido a Cristo Jesús, por haber ahora sido derramado sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios, por haber caído en la obra de Cristo en el madero, lo que, te repito, nos dice ahora a nosotros que el reino de los cielos ya no está, no solo cerca, sino que ya no está tampoco entre, aunque se sigue moviendo entre nosotros como nos congregamos, por lo menos como estamos aquí, el reino se está moviendo entre nosotros, pero también de manera particular e individual, el reino de los cielos está en cada uno de nosotros. Mira lo grandioso, lo que hizo el Señor por nosotros y lo que hizo con nosotros. Por eso nos dice que nosotros somos luz, ¿no? Somos antorchas y que somos la sal de la tierra porque tenemos el reino de los cielos. Esto es muy importante, iglesia, que lo entendamos, que lo comprendamos para que podamos ponerlo en práctica, por favor, iglesia. Para que no desperdiciemos eso que tenemos, la grandeza que tenemos del Padre Eterno dentro de nosotros, el reino de los cielos en nosotros, en nosotros. ¿Alguna vez, antes de conocer de Cristo, podíamos nosotros haber pensado que el reino de los cielos, con todo lo que representa, pudiera estar dentro de nosotros? Yo creo que ninguno de nosotros pudo haber creído, soñado siquiera, en alguna ocasión, en algo como esto. Ahora, el reino de los cielos, te repito, tiene principios, pero esos principios los vamos a estar viendo después. El reino de los cielos está ahora en nosotros. Con la partida de Cristo y la venida del Espíritu Santo a la iglesia, nos está diciendo que el reino de los cielos está en nosotros, dentro de nosotros. Entonces, entendamos algo para ir adelantando mucho más. Debemos entender que un reinado, o un reino mejor, es un territorio en el que el jefe de gobierno es un rey. Eso es un reino visto de manera natural, ¿no? Por eso escuchamos que los reyes de España, que los reyes de aquí, de allá, bueno, ¿no? Son reyes. Vemos que muchos de los países árabes también tienen reyes como tal. Entonces, ese rey tiene un territorio, ¿sí? Y en todo ese territorio, pues hay unos miembros o una población que hace parte sobre la que ese rey puede ejercer su gobierno. Si no, pues sería vano, no sería rey. Teniendo en cuenta esto, iglesia, que un reino es un territorio donde hay un rey que ejerce su gobierno,
nosotros debemos entender y comprender algo, que el reino de los cielos, interactúa con la tierra, o sea, lo celestial interactuando con lo natural. ¿Y a través de quién interactúa? ¿O cuáles son los que muestran el reino de los cielos? Lo llamamos a mostrar el reino de los cielos. El reino, lo celestial, aquí en lo natural, nosotros, iglesia, tú y yo, por eso te repito, este tema es muy importante. Es importantísimo que nosotros lo practiquemos. De pronto tú lo sabes, te digo, como te decía ahorita, ya te lo han predicado, ya te lo han enseñado, pero tenemos que pasar de esto ahora a la práctica, la verdadera práctica de lo que significa el hecho de que el reino de los cielos está en ti y está en mí. No somos cualquiera, no, somos habitantes del reino de los cielos. Somos habitantes del reino de los cielos, te repito. En biología, ¿te acuerdas que se nos enseñó que a los que estudiamos años atrás se nos enseñó que nomás había tres reinos, ¿no? Que era el reino animal, vegetal y el reino mineral. Resulta de que ahora, oh sorpresa, van en 7 reinos. Hoy por hoy, a los estudiantes, a nuestros hijos, se les está enseñando que hay 7 reinos que han sido descubiertos y yo creo que seguirán contando y descubriendo y, bueno, y añadiéndole a esto. Pero en cada reino que a nosotros nos enseñaron, por ejemplo, en el reino animal, aprendimos que hay una interacción entre todos los componentes de este reino y que a la vez era necesario que interactuaran los 3 reinos para que hubiera el sostenimiento de la vida aquí en la tierra. Porque digamos, nosotros el reino que pertenecemos al reino animal, que somos los seres vivos, ¿no? Como se le llama al reino animal, no podríamos subsistir si no tuviésemos el reino vegetal. ¿Sí o no? Y a la vez el reino vegetal no podría subsistir si no tuviera el reino mineral, lo que es la tierra, las rocas, todo lo que compone pues la tierra como tal, de donde precisamente el reino vegetal se nutre. Entonces, ¿qué nos está enseñando la sola naturaleza? Que hay que interactuar, que los reinos tienen que interactuar. O sea, el reino de los cielos tiene que interactuar con la tierra, con el rey, con esto, con lo terrenal, con lo natural, pero te repito, es a través de nosotros que el reino de los cielos interactúa o puede mostrarse a través de nosotros. Un ejemplo, Hechos capítulo 3, cuando Pedro y Juan iban, ¿no?, hacia el templo y en la puerta de la hermosa estaba el paralítico, pidiéndole una ayuda, pidiéndole una limosna, como le conocemos. Y Pedro y Juan, dice, fijando sobre él los ojos, le dijeron, Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, camínate, anda. ¿Qué sucedió ahí? Una interacción. Interactuaron el reino de los cielos con la condición natural de parálisis que este hombre tenía. Pero eso tuvo que haberse hecho, se hizo a través de quién? De Pedro, que entendió y comprendió su posición de reino. Iglesia, es que te repito, nos han enseñado mucho sobre el reino, pero lo único que nos han dicho es que somos reyes y que entonces tenemos que vivir así y tenemos que tener una gran cantidad de cosas que a la final lo único que traen es carga sobre la vida. No, el verdadero reino de los cielos se vive en ese compromiso con el Padre de querer, de anhelar y desear hacer la obra, cumplir con lo expuesto, por lo puesto con Dios como tarea para la iglesia. Eso es realmente vivir el reino de los cielos. El resto, que le conocemos como las añadiduras, pues vendrán, porque ¿qué dice la escritura? Busca primeramente el reino de Dios, la justicia de ese reino, y lo demás vendrá por qué, por añadidura. Así es que la justicia es un principio de reino, que lo hablaremos después. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es entonces
que nosotros podemos avanzar en el reino de los cielos. La única forma que podemos avanzar en el reino de los cielos es aprendiendo a interactuar con el reino de los cielos y a la vez dejarnos usar por el reino de los cielos para que interactúe con otros. Así es que vamos a crecer y vamos a avanzar. Eso es, iglesia, lo que conocemos popularmente en el léxico de la iglesia, en el léxico cristiano y aún en el religioso, el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual no se da por conocerse la Biblia de etapa a etapa, como decimos. No es necesario, escúchame, por favor, sobre todo los nuevos, no me vayan a malinterpretar. Es necesario leer y escudriñar la escritura, claro, porque precisamente ahí es donde nosotros podemos comprender, entender de qué se trata el reino de los cielos y ponerlo en práctica. De otra forma sería imposible hacerlo, ¿ok? Pero ese conocimiento de la escritura tiene que ir acompañado con la acción. Por ejemplo, tú lees en la escritura que se te dio autoridad para echar fuera demonios. Bueno, practica echar fuera demonios. Tú conoces que en la gran comisión se nos dio a nosotros la autoridad por el Padre en Cristo Jesús. Pondremos las manos sobre los enfermos y serán sanados. Bueno, ya lo sabes, practícalo. Vive el reino de los cielos. Eso es realmente vivir el reino de los cielos. Cuando nosotros hacemos que interactúe lo celestial con lo natural, con lo terrenal. Ahí realmente estamos viviendo el reino de los cielos. Y ese es el mayor gozo que un ser humano puede alcanzar. Ver a alguien sano, ver a alguien liberado, ver a alguien que estaba desahuciado, verlo ahora vivo, con muchos años más viviendo. Porque alguien entendió la interacción que debe haber entre lo celestial, entre el reino de los cielos y la parte natural. Entonces, porque la verdad, iglesia, desafortunadamente, como iglesia, hemos dejado de anhelar, de desear interactuar con lo espiritual. Y eso tenemos que volverlo a traer y más en estos tiempos. Por ahí hay una nota que dice que Albert Einstein, que dejó por ahí una nota, algo escrito donde dijo, el tercer milenio será espiritual o no será. Y claro que lo estamos viendo. ¿Sabes una cosa? Nunca como antes se ha visto tanta preocupación por lo espiritual. Ahora, lo que pasa es que muchos han tomado la parte espiritual equivocada, la mayoría. Por eso es que vemos como hoy, por donde quiera que vas y en todo, casi en todos los canales, ves programas de lectura de tarot, la internet, ahora por lo menos el Face está lleno de gente practicando la quiromancia, la taromancia, que es la lectura del tarot, la adivinación a través de tabaco, de la lectura del tabaco y una gran cantidad de prácticas que estamos viendo. Para ellos, esto es una religión. Y están interactuando con lo espiritual. Claro que están interactuando con lo espiritual. Lo que pasa es que están interactuando con la parte de oscuridad, de tinieblas, de donde precisamente el Señor nos sacó a nosotros. Entonces, si nosotros como iglesia no empezamos, no seguimos lo que hemos comenzado, no seguimos buscando interactuar con lo espiritual, con la parte del Padre, nos vamos a ir quedando rezagados y las tinieblas van a seguir avanzando y sacando ventaja, como desafortunadamente ha sucedido. Cuando salió la radio, la iglesia de la época decía que eso era los mensajeros del diablo por las diferentes cosas que ahí se veían, y más cuando empezaron a sonar la música, ¿no? Como el famoso rock and roll y todas esas cuestiones. Entonces, no se supo entender, no supo comprender, y antes que avanzar y tomar nosotros esa nueva herramienta que estaba saliendo, entonces simplemente la dejamos a un lado. Luego vino la televisión y pasó lo mismo. Luego viene la internet y desafortunadamente pasó lo mismo. Tenemos que entender que hay un avance. Por eso te decía ahorita, a nosotros nos enseñaron que había 3 reinos. A los chicos hoy le están enseñando que hay 7 reinos. Nosotros no podemos quedarnos rezagados de esas manifestaciones, sino más bien entrar en consulta con el reino de los cielos a ver cómo nosotros podemos usar estas herramientas. Y que hubiera sido bien importante que hubiese sido la iglesia que hubiera tomado el dominio por el reino de los cielos
sobre estas herramientas. Hoy, mira, las estamos usando, pero vamos siempre como atrás de la otra parte, porque ellos tomaron ventaja en esto. Así es que, iglesia, nosotros hoy por hoy tenemos que retomar nuevamente en Cristo Jesús la ventaja que ha y aplicar esa ventaja, por favor, para interactuar, para traer nosotros el reino de los cielos y todas sus manifestaciones. ¿A favor de qué? De la humanidad, porque el reino de los cielos siempre interactúa a favor de la humanidad. Cristo vino, el reino de los cielos contenido en él, y vino a interactuar a favor de la humanidad, de nosotros, los que hoy estamos creyendo en él. Entonces, pero continuemos. Dice así. Por eso es que nosotros debemos, o podemos decir mejor, que el reino de los cielos es como un ecosistema. O sea, sabemos lo que es un ecosistema donde interactúa, ¿no? Si vemos por lo menos un pantano, ¿no? O vemos un lago, todo eso compone, lo conocemos como lo que es un ecosistema, donde, te repito, cada uno de los que participan, de los que viven, de los que subsisten, ¿no? De ese ecosistema se necesitan unos a otros. Nosotros necesitamos el mundo, claro que lo necesitamos. No para irnos y participar con él de todas sus locuras, sino para dar a conocer las bondades del Señor Dios Todopoderoso. Nosotros necesitamos el mundo porque el mundo también se convierte en un termómetro para tu vida. Claro que sí. ¿Cómo así? Claro. ¿De qué forma se convierte en un termómetro para tu vida? La fuerza del mundo, esa fuerza de gravedad que tiene el mundo. ¿Te acuerdas cuando hablamos precisamente de Cristo el centro? Esa predicación está ahí en el canal de YouTube para que lo busques, ¿no? Que Cristo era el centro de atracción de nuestra vida espiritual. Así mismo el mundo ejerce una fuerza de atracción, o sea, nos está atrayendo, nos quiere seducir en todo momento, quiere jalarnos hacia él. Entonces, esa fuerza que hace el mundo es la que a la vez hace que nosotros jalemos en contra para mantener unidos a Cristo. Entonces, necesitamos el mundo también para un crecimiento y un fortalecimiento espiritual. Iglesia, para eso es que está el mundo. No para que nos dejemos llevar, nos dejemos volver al no. Es para que a través de esa tentación, de todo lo que se mueve en derredor, nosotros podamos pegarnos al plan divino. Pasó con el Señor Jesucristo, va a pasar contigo. Ya te lo dije, en Mateo capítulo 4 y Lucas también capítulo 4, en los dos habla de la tentación de Jesús. Cuando fue llevado, ¿por qué fue llevado por el Espíritu para ser tentado? O sea, ¿por qué era necesario esto? Esto tenía tenía la función de probar que el Señor ya estaba listo para ser lanzado al mundo. Entonces, el mundo, lo que nos está a nosotros es haciendo, digamos, lo contrario. Nos está mostrando y probando cada día que ya estamos listos para el cielo. ¿Cómo te parece? Por eso es que debemos tener nosotros y hacer el dominio sobre el mundo y sobre las cosas del mundo. Si aún hay cosas que jalan, que tropean, que tropezamos en ella, que nos mantienen ahí en ese tropezar, entonces quiere decir que aún nos falta crecer en esa área, que nos falta aplicar el reino de los cielos en esa área para seguir creciendo. De eso se trata el reino de los cielos. No es tanta esa mística de que el reino de los cielos únicamente para que tú consigas una cantidad de cosas materiales. No, claro, el reino de los cielos se enriquece. Amén, que sí. Eso es claro. Si tú aplicas los principios del reino en cualquier cosa que hagas, vas a ser prosperado. Claro que sí. Y eso se trata. Por eso te digo, vamos a estar estudiando los principios del reino para que nuestra vida espiritual, nuestra vida física y material también vaya en un crecimiento de acuerdo al reino de los cielos. Porque no se trata de crecer por crecer. Eso no tiene ningún sentido. Crecer por crecer es riesgoso, es peligroso. Se trata de que crezcamos y prosperemos aplicando los principios del reino. Ahí es donde está el verdadero éxito. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Principio del reino, el amor. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos,
de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. La palabra verdadera, el verdadero evangelio, te conecta y te lleva es al reino de los cielos. No te saca, te lleva, te conecta, te introduce en el reino de los cielos. Esa es la verdadera palabra, el verdadero evangelio. Pero dice aquí, más atrásito, a causa de la esperanza que os es guardada, ¿en dónde? En los cielos. Por eso te digo, el reino de los cielos y la palabra de verdad, la palabra del evangelio, te conecta, te lleva, te encumbra en esa participación de las cosas del reino de los cielos, de lo celestial, no de lo terrenal. Lo terrenal se convierte únicamente en eso que necesitamos para seguir subsistiendo hasta que nos vayamos. Ese es el principio del reino. Pero ese es el principio del reino. Entonces, por eso saltemos al versículo 3, donde dice, capítulo 9, el cual, o sea, Cristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de Dios. Señores, no busca reinar en lo espiritual, busca reinar conforme a las normas del reino de los cielos y lo demás se va a manifestar solito. Entonces, entendamos este principio, iglesia, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dice, en quien tenemos, versículo 14, redención por su sangre, el perdón de pecados. Y volvemos al principio del reino, el arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no puede haber perdón de pecados. Si nosotros no nos arrepentimos, no pedimos perdón, pues no, el perdón está ahí, ofrecido, pero tenemos que tomarlo y lo tomamos cuando hacemos confesión. Cuando nosotros dijimos, Señor, yo confieso que soy un pecador. Confieso que he fallado contra ti, contra el Padre, contra el cielo, contra la palabra. Señor, confieso mi pecado, mi maldad, mi iniquidad por la incredulidad. Hoy me arrepiento, hoy te pido perdón. Hoy te llamo, te invoco, Señor, tomo tu nombre para que vengas y entres en mi vida, gobiernes mi vida. Eso es lo que conocemos como la decisión, la famosa decisión de fe. Pues cuando hicimos esto, eso fue inmediato, eso no es que, bueno, listo, queda en sala de espera. No, eso es inmediato, fum, fum. Así, el que se arrepiente pasa de tinieblas a luz. ¿Qué sucede? Pues luego viene ese proceso de conocimiento, de conversión y establecimiento en el reino de los cielos. Es donde desafortunadamente algunos se quedan y vuelven. Otros, por la gracia y el favor de Dios, hemos seguido, hemos continuado haciéndolo y ahora estamos establecidos en el reino de los cielos. Entonces, dice en el primer libro de Crónicas, iglesia, primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos del 10 al 16. Dice el versículo 10, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Yahweh delante de toda la congregación y dijo David, bendito seas tú, oh Yahweh, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Está hablando de la eternidad de Dios. O sea, el que ha entendido de lo que es el reino, entiende la eternidad de Dios y por eso anhela y desea en gozarse el reino. Por eso anhela y desea volver al reino del Padre porque va a vivir por una eternidad, iglesia. Aquí todo es pasajero. Aquí en la tierra todo es pasajero. Si no, recuérdate de algo que trae a memoria algo por lo que tú te viviste. Piensa en algo. Todos hemos hecho en un momento algún sacrificio por algo que queríamos, por algo que anhelábamos, por algo que deseábamos. Algún momento todos hemos pasado por eso. Y eso no está mal. Eso no está mal. Lo malo es la forma en que a veces buscamos conseguir las cosas. Pero lo que se consigue bajo los parámetros, bajo lo que a Dios le agrada, eso no está mal. Entonces, pero todos, yo creo que todos hemos en algún momento tenido un tipo de situaciones de esta. Hemos pasado por un momento en el cual anhelamos, deseamos, queríamos algo, hicimos cualquier tipo de sacrificio. Y luego de que lo tuvimos, lo gozamos, lo disfrutamos, después en ocasiones ni lo queríamos ver. Le perdimos el sabor, le perdimos el gusto y ya como queda.
Aquello que era extraordinario vino a ser algo tan común y corriente que a la final dejamos hasta de prestarle atención. ¿Sí o no? Pero el reino de los cielos es eterno. El reino de los cielos siempre nos va a sorprender. El reino de los cielos siempre nos va a deslumbrar. Porque vamos a pasar una eternidad con el Señor y aún pasando esa eternidad con el Señor, el reino de los cielos cada día, yo sé que cada día nos va a sorprender. Cada día nos va a sorprender. Entonces, versículo 11. Tuya es, oh Yahweh, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Sigue diciendo el versículo 11 de 1 Crónicas, capítulo 29. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, tuyas, son tuyas, Señor. Todas las cosas que están en la tierra, ¿no? Que están en los cielos, dice que son ¿qué? Que son, Señor. Tuyo, oh Yahweh, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. ¿Qué está diciendo? El reino de los cielos, que es de Dios, es excelso sobre todo. O sea, el reino de los cielos, nosotros sí nos damos a la tarea, vamos a poner el reino de los cielos sobre todas las cosas terrenas. Te repito, el milagro, el primer milagro que aparece registrado ya en la iglesia primitiva, porque ese es el primer milagro de la iglesia primitiva, la curación del cojo. En esa época ya en esa etapa ya la iglesia primitiva fue el primer milagro. ¿Cuál fue ese primer milagro? Hecho por la iglesia o por un miembro de la iglesia, en ese caso el apóstol Pedro que iba a acompañar a Juan, la curación del cojo. ¿Qué hicieron ellos? Lo único que hicieron fue interactuar con el reino de los cielos. La perfección del reino de los cielos, porque en el reino de los cielos no hay paralíticos. Entonces, ¿qué voy a traer el reino de los cielos? Manifestarlo en la tierra a través del apóstol Pedro para beneficio de ese hombre. ¿Qué nos tiene que enseñar esto a nosotros? Mira, que el reino de los cielos, conforme este pasaje, está sobre todas las cosas. Por eso, cuando tú y yo entendemos esto, lo primero que hacemos es buscar primeramente ¿qué? El reino de los cielos. El reino de los cielos primero que buscamos. ¿Cómo? Se presenta algo. ¿A quién buscamos primero? Al rey. ¿Y dónde está el rey? En los cielos. O sea, buscamos primeramente la manifestación del reino de los cielos. Y ese reino de los cielos manifestado va a traer el privilegio, va a traer el beneficio sobre tu vida y sobre la vida de otros. Por eso cuando oramos por alguien que está endemoniado, lo que estamos haciendo es aplicar el principio del reino, la libertad del reino de los cielos, para que se manifieste en esa persona. Por eso cuando alguien está enfermo y oramos por él, estamos manifestando el principio de la sanidad del reino de los cielos, porque en el reino de los cielos no hay enfermos, ni hay enfermedad. Por eso es que el Señor dijo, cuando nos está enseñando el Padre nuestro, hágase aquí en la tierra como es en los cielos. Pero eso se puede hacer en cada uno de nosotros que se ha arrepentido, que está viviendo y que está sosteniéndose en el proceso de conversión. Porque el proceso de conversión lo estamos pasando todos. Todos. Por eso es que decimos de manera humilde y sencilla, hombre, el único perfecto es Dios y nosotros estamos buscando alcanzar, claro, la perfección, porque eso no es un motivo ni es una excusa para dejar de hacer lo que hay que hacer, buscar la santidad y que la imagen de Cristo se forme en nosotros, ¿no? Sino que sabemos que estamos en ese camino de conversión, perfeccionándonos cada día en la santidad y en el temor a nuestro Padre Celestial. Amén, iglesia. Entonces, versículo 12, las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Mira esta belleza de versículo. Las riquezas y la gloria proceden de ti. ¿Quieres riquezas? Busca a quien las proporciona de manera legal. El diablo da riquezas. Vemos a los narcos muy ricos. El ejemplo que tenemos aquí en Colombia, que nos hizo tristemente muy famosos en el mundo entero, Pablo Escobar.
vemos mucha gente, muchos empresarios que se han enriquecido de manera ilegal. Los vemos. El diablo enriquece. Lo que pasa es que el diablo enriquece para cobrar luego y cobra bien caro. Pero Dios también enriquece, iglesia. Lo que pasa es que el reino de los cielos primero enriquece tu vida espiritual. Porque recuérdate que el reino del Padre no es de este mundo. Sí ejerce gobierno sobre este mundo cuando la iglesia, cuando tú y yo que hemos creído interactuamos con el reino de los cielos, claro que sí. Ahora, interactuar con el reino de los cielos no es nuevo. Voy a dejarte, por favor, para que leas Génesis capítulo 28, ¿no? Que habla de la salida, precisamente Jacob, cuando salió. Y Génesis 28 dice que tenía como cabecera una piedra, no tenía nada. Y tú puedes leer de ahí en adelante la vida de Jacob y cómo regresa, cuando regresó a encontrarse con su hermano Esaú. Dijo, regresó riquísimo. ¿Por qué? El Dios Señor, si tú me prosperares en el camino en que voy, si tu mano estuviera conmigo. Y entonces viene esa respuesta de Dios, porque Jacob aprendió a interactuar con el Padre. ¿Te acuerdas que Jacob tiene la visión? Que dijo que vio una escalera donde ángeles subían y bajaban. Esa es la interacción del cielo con la tierra, y eso sigue pasando hoy. Lo que pasa es que debemos despertar y hacernos más conscientes de esto, iglesia. El propósito, yo cuando le pedí esta palabra al Padre, he orado y sigo orando para que iglesia me logre hacerme entender, y para que el Espíritu Santo cale en cada uno de ustedes esta palabra. Debemos volver a ese anhelo, a ese deseo de interactuar con el cielo. Muchos de nosotros, cuando empezamos nuestra vida espiritual, nuestra vida en el Señor, tuvimos unas interacciones con el cielo preciosísimas, pero ha pasado el tiempo y las dejamos atrás. ¿Sí o no? Que muchos de ustedes, iglesia, muchos de ustedes, muchos de nosotros, hoy no vemos las cosas que vimos en principio. Y alguien una vez me dio una respuesta que a mí no me convence de esto. Me dijo, no, lo que pasa es que como uno está en el primer amor, y entonces el Señor le da uno como esos dulcecitos, ¿no? Como el Señor para tenerlo a uno enamorado. Entonces como que todo lo que uno da, le suelta, le hay una cosa y la otra. Pero después pues ya, no, esa respuesta a mí no me convence. ¿Sabes qué es lo que pasa, iglesia? Que desafortunadamente empezamos siendo bien espirituales, pero nos vamos llenando de religión, nos vamos haciendo religiosos. Debemos orar al Padre Celestial que nos ayude a no ser religiosos. Debemos orar por esto. Esta es una convicción que desafortunadamente se metió y caló profundo en él. Vamos a salir, a soltar toda religión y vamos a vivir realmente una relación con el Señor, con lo del cielo, con lo divino, con lo espiritual, con lo celestial. Recuérdate que aquí estamos simplemente siendo preparados para irnos para allá. Aquí estamos siendo preparados para irnos al cielo. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a interactuar con el reino de los cielos cada día. Vamos a pedirle al Señor, iglesia, que nos ayude a establecer el reino de los cielos y su justicia cada día en nuestras vidas. Que por el Espíritu Santo, iglesia, cada día interactuemos más con lo celestial, con el reino de los cielos. Recuérdate que el reino de los cielos primero se acercó, luego entre nosotros y por último dentro de nosotros. Las tres fases del reino de los cielos. Con la ayuda, la gracia y el favor de Dios, dentro de 8 días jueves, seguiremos hablando del reino de los cielos. Y vamos a ver los principios del reino y algunas cosas que nos quedan todavía por completar. Así que, iglesia, te bendigo en el nombre de Yeshua Mashiach. Y damos gracias al Señor Dios Todopoderoso por su palabra. Y que esta palabra la podamos poner por práctica en nuestra vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Yeshua Mashiach.